Estamos, continuamos con el estudio de Romanos con quien nos dejó Carlitos. Carlitos está de viaje, para aquellos que no sabían, junto con otras personas. Están en Israel, sabemos que están bien, que ya llegaron ya y están bien, así que qué bueno por eso, qué bueno por eso. Para empezar, les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. La idea es hacer un breve repaso y una visión general, digamos, de Romanos. Ya, entonces, para tener una visión general, es bueno saber de que los primeros 3 capítulos de Romanos son como un microestudio dentro de la carta de Romanos, ¿ya? Romanos 1, 2 y 3. Hasta el momento hemos visto el primer capítulo, hemos visto parte del segundo capítulo, y si Dios quiere hoy día vamos a ver el final, y nos quedaría el tercero. En general, ¿se acuerdan más o menos qué es lo que nos dice Romanos capítulo 1? ¿De qué se trata en general? ¿Qué es lo que nos habla? Pecado. Del pecado. Pablo fue llamado, separado. Correcto. Para el Evangelio. Correcto. Hay una parte que es como la introducción, ¿cierto? Hay una parte que es como la introducción, pero después hacia el final del capítulo 1 hay algo que es como la parte más medular, digamos, desde el punto de vista doctrinal. Pecado, ¿cierto? ¿Qué otras cosas habla? Más o menos. Ya, el pecado significa fallar, errar al blanco, ¿cierto? Lo del versículo 16-17, que es como el santo. No me avergüenzo del Evangelio, es poder para la salvación. A todo aquel que crea, el judío al griego. El poder. Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más justo por la fe. Es como un pequeño resumen de lo que es el Evangelio. De lo que es el Evangelio, correcto. Y de ahí en adelante, digamos, la cosa se pone fea. Porque nos empieza a hablar del pecado y nos hace un listado de diferentes tipos de pecado. Parte hablando del pecado de aquellas personas que no reconocen que Dios existe, ¿cierto? Y que dice que están sin excusa, porque en realidad, por medio de las cosas que podemos ver, por medio de las cosas visibles de Dios, ¿cierto? Nosotros realmente podemos tener certeza de las cosas invisibles de Dios, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Empieza a hablar de otro tipo de pecado. Mentira, engaño, idolatría, ¿cierto? Después hay una serie de pecados de tipo de inmoralidad sexual, ¿cierto? Etcétera. Entonces, esta introducción que hace Pablo en la segunda parte del primer capítulo va muy bien de la mano con lo que hemos estado viendo nosotros respecto a qué es lo que, con qué debe empezar el Evangelio. Si yo estoy transmitiendo el Evangelio a una persona incrédula que no sabe, que no conoce, ¿qué es lo primero que tengo que decirle? Arrepiéntanse, ¿cierto? La palabra metanoia, arrepentimiento. Metanoia significa una nueva forma de pensar, tiene que cambiar mi forma de pensar, tiene que cambiar mi forma de vivir, ¿cierto? Por lo tanto, arrepiéntanse. Y esto es básicamente un evangelístico, por así decir, que el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Arrepiéntanse. ¿Y arrepiéntanse por qué? Por todo esto que aparece ahí, ¿cierto? Los tipos de pecados, que las personas, el ser humano, cómo es nuestra naturaleza, etc. Hasta que llegamos nosotros a Romanos capítulo 2, versículo 1. No sé si alguien puede leer eso. Que es como un cierre, por así decir, de esta primera parte del primer capítulo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya, entonces, ¿con qué redondea Pablo el primer capítulo, la última parte del primer capítulo? Con que somos inexcusables. No tenemos excusa. ¿Quiénes no tenemos excusa? Después dice, ¿quiénes? Hombre. Y después dice, ¿quién? Quien quiere que seas tú que juzgues. Quien quiere que seas tú que juzgue. O sea, todos
somos inexcusables. ¿Ya? ¿Por qué Pablo escribe esta carta de esta manera? Porque hay que recordar que está orientado a los judíos, principalmente. ¿Ya? En Roma, básicamente, había una iglesia cristiana, pero estaba formada principalmente por judíos. Entonces, esta primera parte, arrepiéntete. Hay personas que se arrepienten y hay personas que no se arrepienten. Para aquellos que no se arrepintieron en esta primera parte del primer capítulo de Romanos, bueno, aquí les viene otros motivos por los cuales ustedes deben arrepentirse. Lo que pasaba particularmente con los judíos era que, ¿cuál era su característica, por así decir, de muchos judíos? Eran religiosos, se regían por la ley, ¿cierto? Y aquí lo que le está diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Es que todo lo religioso sale por la ventana, no tiene valor. Y aquí vamos a ver por qué, ¿ya? Aquí vamos a ver por qué. Eran legalistas, eran religiosos. No sé si alguien puede leer, por favor, Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya. Entonces, muchas veces ocurre de que personas que escuchan este mensaje de arrepentimiento dicen, ese mensaje no es para mí. Y esas son las personas que son religiosas, legalistas, que ponen su confianza más bien en las obras, ¿ya? Entonces, en el caso de que las personas no se arrepintieron en el primer capítulo, ¿cierto? Vamos al segundo capítulo y vemos que el apóstol Pablo se las canta súper claritas. Todo lo que estábamos hablando de las obras no tiene ningún valor. Tú que te jactas, le dice, tú que te jactas de ser judío. Esto de tú que te jactas de ser circunciso, de haberte circuncidado a los 8 días, según las escrituras, de haber guardado la ley. Bueno, no sirve de nada, dice, si es de la boca para afuera, ¿ya? Entonces, Pablo hace todo este trabajo a los romanos y eventualmente vamos a llegar al capítulo 3, ¿cierto? Que si ustedes pueden ver, capítulo 3, del versículo 21 en adelante, ¿ya? Habla de la justicia que es por medio de la fe. Es decir, Pablo le entrega la solución. Muchas veces nosotros partimos al revés, partimos dando la solución. Les hablamos de Jesús, les hablamos, pero una vez más vemos que esa no es la forma, ese no es el evangelio es arrepiéntete. ¿Y por qué? Por esto, porque pecamos acá, idolatría, inmoralidad sexual, nuestros pensamientos, nuestro corazón, negamos a Dios, evitamos a Dios, etc. Y por si eso no te llegó, la religiosidad. No te sirve de nada la religiosidad. Los actos que tú has hecho no te sirven de nada. Y eso también nos toca a nosotros. Eso también nos toca a nosotros desde el punto de vista como cristianos.
porque muchas veces nosotros como cristianos podemos decir, oye, yo he hecho esto, esto, otro, llevo tantos años en la iglesia, etcétera. Y lo que dice el Señor, tú que te jactas de las obras. No es eso, es el corazón, es la circuncisión del corazón. Bueno, una de las características de una persona que es religiosa, que es legalista, es el tema del juicio a los demás, juzgar a las demás personas. Y podemos ver que el juicio del hombre que, entre comillas, se considera bueno, ¿cierto? Es condenado el que confía en sus obras. El juicio de los que creen ser buenos sobre los que viven en una vida pecaminosa es rechazado del Señor. El Señor rechaza absolutamente a aquellas personas que creen ser buenos y que por lo tanto tienen todo el derecho de juzgar a los demás. ¿Qué es lo que significa juzgar a los demás? Eso es algo que vamos a entrar en más detalle. Y vamos a diferenciar. Vamos a ponernos de acuerdo en base a la Escritura. Veamos por favor Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 1, vamos a leer un poquito más, yo creo. Mateo 7, versículos 1 al 5. Mateo 7, versículos 1 al 5, para entender un poquitito mejor el contexto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya. Entonces, parte, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo dando una ordenanza, no es una sugerencia, es impositivo, ¿cierto? Dice, no juzguéis, punto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Por lo tanto, la ordenanza es clara. El tema a qué se refiere, juzgar. La palabra es crino, ¿ya? Y quiere decir pronunciar juicio o decretar un juicio. Pronunciar juicio o decretar un juicio. Ahora, hay otra palabra que nosotros también utilizamos a veces que es discernir. Discernir. Y la palabra discernir tiene un origen y una raíz muy similar a esta. Entonces, tanto en el griego como en el español, si ustedes van a un diccionario en español y buscan discernir, también va a aparecer como sinónimo juzgar. Entonces, ahí nosotros tenemos que ponernos de acuerdo porque vamos a ver escrituras que dicen que hay ciertas cosas que no debemos hacer, pero sí hay otras cosas que sí debemos hacer. Entonces, ¿a qué nosotros estamos hablando de juzgar? ¿Qué es juzgar? Juzgar es sentarse en el lugar de un juez y dictaminar una sentencia. Pronunciar un juicio. Y específicamente el juicio eterno. Es decir, yo me paro frente a una persona y le digo por A, B, C motivo, tú te vas a ir al infierno. Tú te vas a ir al cielo. Eso no nos corresponde. Y el Señor Jesucristo nos dice, no juzguéis. Y punto. No se pongan en el lugar de un juez, no dictaminen sentencia eterna a nadie. ¿Ya? Es básicamente eso. Vamos a ver Romanos 14:3, que también utiliza la misma palabra en griego, que es crino, ¿cierto? Y también habla del tema de juzgar. ¿Pueden leer, por favor, Romanos 14, del 1 al 3 mejor, también para tener contexto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. El capítulo 14 de Romanos es súper bueno en general. Es muy bueno, ¿ya? Es recomendable que lo leamos porque nos habla de todo el tema de la alimentación, de qué comer, qué no comer, qué beber, qué no beber, qué pasa con el día, el sábado, el día de reposo, o los días de fiestas que se hacían antiguamente, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés,
etc. Básicamente lo que está diciendo Romanos 14 es que van a haber personas que él los llama débiles en la fe, que por ese motivo van a guardar el día de reposo, o van a guardar los días de fiesta, o van a comer solamente lentejas y no van a comer carne, o van a beber solamente agua y nunca van a tocar el vino, ¿ya? Pero lo que dice al final del capítulo 14 de Romanos, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, así que lo que ustedes hagan, háganlo para la gloria de Dios. Eso es lo importante. Si ustedes van a comer carne, háganlo para la gloria de Dios. Denle gracias a Dios y háganlo dignamente y denle la gloria a Dios. Si no lo van a comer, que sea para la gloria de Dios. Pero, y ese pero está en estos primeros 3 versículos. El que come carne, no desprecie al que no come carne, ni se burle, ni el que no come carne, no desprecie al que come carne, ni lo juzgue. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente, Romanos está escrito para los judíos. Los judíos también tenían una serie de leyes antiguas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, que hablaban del tema de la alimentación, que se comía, que no se comía. Pero algunas personas decían, oye, no, esto no corresponde. Y otros decían, en realidad, ahora con Cristo, todo lo podemos, no hay problema en ese sentido. Y empezaban a haber estas discusiones como parte acá, discusiones de opiniones, que realmente no llegaban a ningún lado. Entonces, nosotros no debemos emitir juicio para nada. No porque mi hermano beba vino, se va a ir al infierno. Ni porque coma carne, ni porque guarda un día o no guarda un día, etc. No puedo decir que esa persona se va a ir al infierno. ¿Ya? El día de mañana, trayendo esto de la cultura judía a nuestra realidad como iglesia, el día de mañana puede que venga una persona de una iglesia adventista del séptimo día, por ejemplo, que escudriñando las escrituras se dio cuenta que realmente la doctrina de esa iglesia no es la que corresponde, y empieza a venir a nuestra iglesia, pero decide guardar el día de reposo, como lo hacen los adventistas del séptimo día. Él no debe mirar en menos a nosotros si es que no guardamos el sábado como día de reposo, ni nosotros debemos mirarlo en menos a él. Cada uno debe hacer las cosas para la gloria de Dios, ¿ya? Y por ningún motivo, ¿cierto?, emitir juicio. Juicio. La palabra juicio nuevamente es crino. Veamos otro ejemplo, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ya. Entonces, nuevamente, lo mismo, ¿cierto? La palabra crino y nos dice, no juzguen nada antes de tiempo. ¿Qué se refiere con antes de tiempo? Hasta que venga el Señor. Es decir, en esta tierra, en esta vida, mientras nosotros estemos vivos, ¿ya? Nosotros no debemos juzgar a nada, a nadie, ¿ya? A nadie. Una vez que llegue el Señor, dice, ahí es distinto. ¿Por qué? Porque los corazones se van a ver. Por eso nosotros no debemos juzgar. En primer lugar, no tenemos autoridad. En segundo lugar, no tenemos capacidad. Así que no debemos tomar ese lugar. ¿Quién va a juzgar? El Señor Jesucristo, ¿cierto? El Padre, Dios Padre, le dio la autoridad a Dios Hijo para hacer el juicio. Por lo tanto, no es nuestro lugar. Y aunque nosotros nos veamos muy tentados muchas veces, tenemos una tremenda rabia y le vamos a decir a una persona, no, tú te vas al infierno. No, mal. Estamos haciendo algo que no corresponde. ¿Ya? Y por último veamos Santiago 4, capítulos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ya, aquí habla de dos temas. Uno es el murmurar.
Murmurar es hablar mal de una persona cuando no está, ¿cierto? Murmurar. Por lo tanto, no debemos murmurar mal de nadie, pero con menor, más aún, no debemos juzgar a esa persona. Y al final también nos dice, ¿por qué? Dice versículo 12, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién dio la ley? Dios dio la ley. Por lo tanto, si Dios dio la ley, Él es quien puede salvar y perder. Él decide quién se salva y quién no, quién se pierde. Por lo tanto, nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? No somos nadie para juzgar. ¿Ya? Juzgar, una vez más, juzgar nos referimos nosotros como acuerdo gramatical, por así decir, en aquella persona que se sienta en el lugar de juez para dictaminar una sentencia eterna. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hacemos esa distinción? Porque no debemos juzgar, pero sí debemos discernir. Eso lo podemos encontrar nosotros en un versículo que todos debiéramos ya tratar de memorizarlo, así como nos memorizamos Juan 3:16, tratemos de memorizarnos 2 de Timoteo 3:16, que habla de que la escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para, y ahí nos da cuáles son las diferentes utilidades, funciones que tiene la escritura. ¿Para qué sirve la escritura? Dentro de ese listado hay dos funciones que están directamente asociadas con el discernir. Una de ellas es cuando dice corregir. Y la palabra corregir es epanortosis en griego y quiere decir enderezar. ¿Ya? Es como cuando ustedes a una plantita le ponen, ¿cierto?, un palito al lado. Un tutor. Y un tutor, hoy en día nosotros tenemos asociado la palabra tutor con un profesor, alguien que te enseña, alguien que te corrige, alguien que te endereza, ¿cierto? Cuando te sales del camino, te endereza. Eso es corregir. E instruir. Instruir. Instruir es la palabra paideia en griego y quiere decir, es un concepto de la enseñanza integral. No es una enseñanza, es la enseñanza integral que incluye la corrección y el castigo en el caso de cometer errores. En ambos casos, ambas funciones de la palabra nos están diciendo que sí sirven para corregir, que sí sirven para instruir. Por lo tanto, no debemos juzgar en el sentido de colocarnos como juez, pero sí debemos utilizar la palabra para corregir y para instruir. ¿Ya? Más allá de la corrección propia, también al prójimo. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 20, por favor. Vamos a leer un poquitito más, yo creo, porque Mateo 7, 20. De nuevo, si pudiéramos leer del 15 al 20, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Ya, entonces es el mismo Señor Jesucristo que nos estaba diciendo que no debemos juzgar, no juzguéis para no ser juzgados, porque así como os juzgáis, seréis juzgados. El mismo Señor Jesucristo después nos dice, ¿cierto? Por los frutos los conoceréis. Y en este pasaje nos lo dice 2 veces. ¿Ah? Para que nos entre bien claro, así, al principio y al final. Y en el medio nos explica por qué. Porque un árbol bueno da frutos buenos y el malo da frutos malos. Y no hay otra opción. Por lo tanto, así como el Señor nos dice que no debemos juzgar, sí nos dice que debemos estar atentos a los frutos que produce una persona. ¿Ya? En primer lugar, debe ser con uno, evaluar cuál es mi fruto espiritual. ¿He estado produciendo fruto este tiempo que he estado yendo a una iglesia? ¿He estado madurando o no? Y en segundo lugar, a los demás, evaluar a los demás.
Partiendo por, miren lo que dice, versículo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas. O sea, si hay alguien a quien yo debo estar atento sobre el fruto espiritual, es, aparte del mío propio, es el del líder de la iglesia. Si yo estoy yendo a una iglesia y veo que en el pastor de la iglesia no produce fruto espiritual, es decir, han pasado los años y años y años, y esa persona no produce fruto espiritual, ¿qué me dice? Estamos mal. La palabra conoceréis es epiginosco, que también hemos estudiado antes como ginosco, pero quiere decir comprender por completo, tener un conocimiento íntegro de esa persona, en ese caso, ¿cierto? Por los frutos los conoceréis. Por los frutos yo voy a tener un conocimiento no superficial, voy a tener un conocimiento completo de la persona. Porque yo por mis ojos, por mi carne, voy a tener una visión de la persona, pero otra cosa, ¿cierto?, es evaluar a esa persona según los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, cierto? Este es otro versículo que tenemos que tenerlo en nuestra memoria, Gálatas 5:22. Todos nosotros debiéramos tener este versículo, si no de memoria, saber dónde está por lo menos, Gálatas 5:22, que son las nueve características, las 9 representaciones del fruto del Espíritu. Cómo se expresa el fruto del Espíritu, de 9 maneras distintas, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Entonces, por los frutos los conoceráis, es decir, nosotros debemos estar atentos, nuevamente, en primer lugar, uno mismo, evaluarse. Llevo 5 años en la iglesia. ¿Cómo va el fruto de la paz? ¿Cómo va el fruto de la paciencia? ¿Tengo más paciencia que antes? ¿He desarrollado mi paciencia? ¿Qué tal la mansedumbre? La mansedumbre, acuérdense que quiere decir manso, quiere decir moldeable. Es decir, yo estoy en cualquier situación, me cambian las reglas del juego y yo me puedo adaptar. No estoy duro, tieso, rígido, no, yo me adapto, no pongo tanto problemas como antes yo ponía. He avanzado en eso. Una de las formas fáciles de entender el fruto del Espíritu normalmente se representa por medio de un árbol, ¿ya? Una planta. ¿Por qué? Porque va creciendo. Con el tiempo debiera ir creciendo, con la madurez espiritual debieran ir creciendo. Son 9 brazos los que salen de este árbol y deben ir creciendo. Gálatas 5:22 nos dice el fruto del Espíritu, de manera singular, el fruto del Espíritu, ¿ya? Es, y tenemos esos 9. O sea, el fruto del Espíritu es uno, pero se representa de 9 maneras, se expresa de 9 maneras distintas. Eso también nos dice de que este árbol no puede crecer un solo brazo. Yo no puedo decir, mira, después de 5 años tengo mucho amor, no he crecido nada en paz, ni paciencia, ni benignidad, ni dominio propio. ¿Ya? Tengo el freno de mano puesto en la mansedumbre. No. Son todo igual que una planta. Todos los brazos van a crecer de manera diferente, obviamente. Somos todas personas diferentes, todos tenemos características distintas, personalidades diferentes, por lo tanto, este no es un árbol que va a crecer, todos los brazos van a tener la misma longitud. Hay otra cosa también que nosotros debemos considerar, que es que con el tiempo yo me empiezo a dar cuenta que las personas cuando llegan al Señor, llegan según su experiencia de vida, según su personalidad, ¿cierto? Y por lo tanto van a haber personas que por naturaleza tienen mansedumbre. Porque son así, antes de recibir al Señor ya eran mansedumbre, ya tenían mansedumbre. Por lo tanto, posiblemente a esa persona no le va a crecer mucho el brazo de la mansedumbre, ¿ya? Pero sí tiene que crecer en los otros, ¿ya? Uno muchas veces confunde el fruto del Espíritu con cosas que son externas, como puede ser el carácter. Nosotros encontramos una persona que llega a la iglesia, por ejemplo, y que tiene una personalidad hoy súper afable. Y dice, uy, esa persona que no se pasó, qué sé yo. Pero esa es su forma de ser. ¿Cómo yo conozco a esa persona?
Oye, el día de mañana llamo a esa persona y le digo, oye, ¿sabes? Yo quería hablar contigo y le hago una corrección. Le llamo la atención por alguna cosa en particular. Y reacciona, explota, digamos, la persona. Esa personalidad que era tan afable sale volando por la ventana. O sea, ahí uno empieza a discernir y a decir, sí, en realidad uno ve que esta persona ya ha cambiado, está trabajando. Yo veo el avance. Uno tiene que evaluarse primero, ¿ya? Y muchas veces uno se da cuenta después. Uno después dice, chuta, oye, mira, me pasó tal y cual cosa. Fíjate que llegué y me cambiaron todas las reglas del juego de la noche a la mañana y ni chisté. Y no me di ni cuenta. Y yo antes hubiera dejado la escoba. Pero no es que yo a la fuerza, en la carne, ¿cierto? Me estoy aguantando ahí. Ese no es dominio propio. ¿Ya? Paciencia. Benignidad. Paciencia, longanimidad. Ya. Entonces, esos son temas que son súper, súper importantes tener en mente cuando yo esté evaluando, haciendo mi propia evaluación de mi persona, ¿cierto? El fruto del Espíritu. ¿Cómo estoy yo en amor? ¿Cómo estoy yo en gozo, en paz, paciencia? Hay un estudio completo de el fruto del Espíritu en la página web de la iglesia, y la pueden ver, pueden bajar los PowerPoint, así que se las recomiendo. Aquí estamos pasando de manera, pero súper rápida. Ahí cada fruto tenía una clase, si no me equivoco. ¿Ah? Así que está súper detallado, para que tengamos claro qué tipo de cosas son las que nosotros debemos estar atentos en nuestra vida y también en la de los demás. Lucas 6, 41 al 42. Sí, una vez más vamos a leer el versículo paralelo del que acabamos de leer. Lucas 6, 41, pero ojalá el texto completo. 27. Del 37 al 42, sí. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ya. Consulta, respecto al tema de la paja en el ojo de mi hermano. El Señor dice, ¿no le saques la paja en el ojo de tu hermano? No, ¿cierto? Claro, porque uno también puede leer esto y quedar con la idea de, entonces no tengo que decirle nada a nadie. ¿Ya? Y Jesús lo que nos está diciendo es, sí, puedes hacerlo, pero primero saca la viga que está tapando tu ojo. La palabra viga es docos, como el alimento de perro. Docos, ¿ya? Y se refiere a un madero, es un término de construcción, se refería al madero principal, el que sostenía toda la casa. O sea, era la viga, esas vigas de 6 metros de largo, esas gruesas, esas vigas. Esa es la que estaba metida en mi ojo. Entonces, el Señor no nos dice que no corrijamos al prójimo, a mi hermano, pero lo que dice en el fondo es, oye, examínate. Antes de emitir cualquier tipo de comentario, examínate. Y primero, lo más probable es que uno ya tenga así una viga metida dentro del ojo que no puede mirar. ¿Cómo voy yo a criticar al otro si yo tengo un tremendo problema en mi vida? Que tiene que ver mucho con lo que estuvimos leyendo al principio en Romanos 2. Tú que enseñas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
tú que enseñas que no hay que cometer adulterio, ¿adulteras? Entonces, es exactamente lo mismo. Está bien, yo debo ser una persona espiritual, no debo juzgar a la persona según la carne, sino según el espíritu, pero aparte de todo eso, si yo veo a una persona y voy a hacer algún tipo de comentario, voy a llamarle la atención, etcétera, primero tengo que hacer examinarme yo, qué es lo que está pasando en mi vida. Porque puede que yo esté criticando a alguien por una cosita así y yo en mi vida tenga así un problema. Pero el Señor no me dice quédate ahí nomás. Me dice, no, elimina ese problema. Lo que hemos estado estudiando tantos años. Santifícate. Eso es lo que me dice el Señor. Santifícate. Corrige tu situación. Arréglala. Y luego, está bien. Saca la paja en el ojo de tu hermano. No se queden ahí. Está bien. Nosotros por amor debiéramos corregir a nuestros hermanos. Eso está bien. Pero el Señor Jesucristo también conoce nuestra naturaleza carnal, que es estar súper atento a lo que están haciendo los demás. Oye, no, mira, ese hizo una cosa, mira este acá. Esa es nuestra naturaleza. Entonces el Señor dice, bueno, si es así, perfecto. Hazlo todo lo que quieras, corrige todo lo que quieras, pero primero, santifícate. ¿Ya? Entonces, súper bueno. Si yo tengo la mala costumbre de estar siempre mirando a los demás, estoy sonado. El Señor me llama, santifícate. Cada vez que se me cruza por la mente la idea de corregir a alguien, santifícate. Yo debo santificarme primero, ¿ya? En vez de estar emitiendo comentarios. Entonces, claramente la palabra nos enseña a no juzgar, no ponerme en el rol de juez, dictaminar sentencia de una persona de que no, tú te vas a ir al infierno, tú no, ¿te fijas tú? Sino que discernir, que son completamente cosas completamente distintas, ¿ya? Si yo me encuentro el día de mañana con una persona que está cometiendo un tremendo pecado, etcétera, no le puedo decir a esa persona, oye, tú te vas a ir al infierno. No. Yo decir, oye, eso no le agrada a Dios porque aquí sale tal o cual cosa. ¿Ya? Yo ya no debo estar ocupando las palabras yo creo, yo pienso, yo opino o yo siento. Esas cuatro, yo creo, yo pienso, yo opino o yo siento. Normalmente nosotros partimos muchas palabras de nuestros días así. Y el Señor nos dice, escrito está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debo confrontar a una persona que yo sé que está cometiendo algo que realmente es terrible? Digo, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí dice tal y cual cosa. Mira lo que le pasó a tal y cual persona. ¿Ya? Mira, yo sé que tú quieres mucho a tu hijo, pero mira lo que dice acá en la escritura sobre este profeta que mira cómo mimaba y dejaba que sus hijos hicieran lo que... Mira lo que le pasó a él, mira lo que le pasó a sus hijos. Escrito está. Le muestro el ejemplo, le muestro las consecuencias. Por algo la Biblia es tan maravillosa en el sentido que no nos viene con cuentos de hadas de que estuvo todo perfecto, sino que todo lo contrario. Nos cuenta de todos los errores que cometieron todas las personas, todos los pecados que cometieron todas las grandes personajes de la Biblia. No es un libro de historia muchas veces tradicional de los reyes que siempre contaban solamente sus victorias. Aquí no, aquí nos cuentan realmente cómo eran las cosas. Y los errores que cometieron y las consecuencias. Por lo tanto, tengo que aprovecharlo para eso mismo. ¿Ya? Consulta, dudas, comentarios, ¿no? De ese tema. No juzgar, sí discernir. Estamos claros. Juzgar tiene la acepción de condenar. De ponerse en lugar de juez y condenar eternamente. O sea, emitir un fallo. Tú te vas a ir al infierno. ¿Te fijas tú? No debemos. ¿Sí? Cuando dice, quitarme el ojo de tu hermano, a raíz de hermano y griego, ¿a qué se refiere? Nadie lo que dice alguien cercano, pero hermano, se refería a ese momento hermano en la fe, se refiere a... Mira, a la larga, el Señor nos manda a amar a todas las personas. Porque todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Por eso debemos amarlo. Por lo tanto, este trabajo debemos hacerlo con todas las personas. O sea, con los hermanos en la fe, obviamente, y también con las personas que no conocen a Dios. Porque nosotros somos llamados, digamos, a salir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, también tenemos ese deber. Y debemos hacerlo por amor. Por amor. Ahora, si llamo la atención a mi hermano y mi hermano reacciona, explota, bueno, ahí uno, desgraciadamente, pero también afortunadamente, ahí uno conoce a las personas desde el punto de vista espiritual, no carnal. Sigue discerniendo.
¿Ah? ¿Cuántas veces uno dice, oye, si esta persona, oye, no, si no es tan así esta persona, si la otra vez la vi? Bueno, ahí uno empieza a discernir como corresponde, ¿ya? Y uno empieza a darse cuenta que realmente estamos todos fallos. Nadie es digno. Nadie puede juzgar, nadie puede emitir juicio, nadie puede mandar a nadie al infierno ni al cielo. ¿Por qué? Porque no, ¿quién somos nosotros, como estábamos leyendo? ¿Ya? Ahora, hay otros aspectos que también aparecen en Romanos 2 que son importantes. Uno, lo podemos leer en Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ya. Y esto tiene que ver con el tema de que Dios nos da a nosotros mucho tiempo para arrepentirnos. En la Escritura nosotros podemos encontrar varias veces como una de las características de Dios, ¿cierto? Que es lento para la ira. Lento para la ira, ¿cierto? Grande en misericordia, lento para la ira. A eso se refiere. Nosotros no debemos despreciar el tiempo que nos da Dios para nuestro arrepentimiento. Lo que está, una vez más, lo que está diciendo Pablo en el capítulo 1, arrepiéntanse. No desprecien el tiempo que Dios les da a ustedes para arrepentirse. Dios se caracteriza por benignidad, eso es bondad. Tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios que es paciente y por último, que tiene longanimidad. Longanimidad era esa palabra en griego que se llama macrotulia, que quiere decir, tulia es como ira, rabia, y macro es como largo. Entonces es como largo para la ira. Se demora en airarse el Señor. ¿Ya? Longanimidad en inglés, long es largo, ¿cierto? Animidad, ánimo, es de ánimo largo. Dios tiene un ánimo largo. No debemos despreciar. ¿Ya? Otro tema importante, Romanos 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. La acepción de personas aparece varias veces en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, donde dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? Distinción, pero va un poco más allá de distinción. Acepción de personas. ¿Ah? Discriminación, pero ese es como el sentido negativo o positivo. Negativo. Es más bien positivo. La acepción de personas se refiere a favoritismo principalmente. A favoritismo. Cuando yo tengo un favorito. Cuando yo ya no soy parcial. Entonces, Dios no es imparcial. Dios no tiene favoritos. ¿Ya? ¿Ah? Perdón, Dios no es parcial. Dios no es parcial. Dios es imparcial. No hace distinción de personas en el sentido de que tiene un favorito, que es una preferencia de alguno sobre otro. ¿Ya? Y eso va directamente a los judíos. Porque los romanos en esa época obviamente decían, nosotros estamos sobre estos gentiles. Ok, ellos han recibido al Señor Jesucristo en nuestra iglesia, quizás habían un poco cristianos en esa época, la mayoría eran judíos, pero claramente hay un problema de decir, no, yo soy del pueblo escogido de Dios. Yo vengo de la tribu de bla, bla, bla. Yo conozco mi linaje hacia atrás. No me van a comparar con este griego, ¿ah? Etcétera. Y eso nos toca a nosotros también hoy en día, en el sentido que nosotros no debemos hacer acepción de personas, no debemos ser parciales, nosotros debemos salir a todas las naciones y predicar el Evangelio. El día de mañana, aquí me puede pasar a mí, pues, y yo estoy en la calle con la Biblia y se me acerca un tipo y me dice, oye, disculpa, ese libro ¿qué es? Y yo miro al tipo y yo no sé, pues, tiene tatuaje por todos lados, está tapado con algo, piercing, etcétera. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a decir, no, nada, es un libro, no es para ti, ¿ya? No, no puedo, no debo hacer acepción de personas, nosotros sí hacemos acepción de personas, nosotros miramos por fuera, vemos la carne, y actuamos según eso, no debemos hacer eso, Dios no hace eso con nadie, nosotros no debemos hacerlo. No sé si se acuerdan de la historia de Jonás.
¿Se acuerdan de Jonás? Jonás le pasó todo lo que le pasó, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hizo? No quería ir a Nínive, ¿cierto? Dios le había dicho, anda a Nínive y predica y se arrepienta. Estamos, continuamos con el estudio de Romanos con quien nos dejó Carlitos. Carlitos está de viaje, para aquellos que no sabían, junto con otras personas. Están en Israel, sabemos que están bien, que ya llegaron ya y están bien, así que qué bueno por eso, qué bueno por eso. Para empezar, les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. La idea es hacer un breve repaso y una visión general, digamos, de Romanos. Ya, entonces, para tener una visión general, es bueno saber de que los primeros 3 capítulos de Romanos son como un microestudio dentro de la carta de Romanos, ¿ya? Romanos 1, 2 y 3. Hasta el momento hemos visto el primer capítulo, hemos visto parte del segundo capítulo, y si Dios quiere hoy día vamos a ver el final, y nos quedaría el tercero. En general, ¿se acuerdan más o menos qué es lo que nos dice Romanos capítulo 1? ¿De qué se trata en general? ¿Qué es lo que nos habla? Pecado. Del pecado. Pablo fue llamado, separado Correcto. para el Evangelio. Correcto. Hay una parte que es como la introducción, ¿cierto? Hay una parte que es como la introducción, pero después hacia el final del capítulo 1 hay algo que es como la parte más medular, digamos, desde el punto de vista doctrinal. Pecado, ¿cierto? ¿Qué otras cosas habla? Más o menos. Ya, el pecado significa fallar, errar al blanco, ¿cierto? Lo del versículo 16-17, que es como el santo, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, ¿cierto? La palabra metanoia, arrepentimiento. Metanoia significa una nueva forma de pensar, tiene que cambiar mi forma de pensar, tiene que cambiar mi forma de vivir, ¿cierto? Por lo tanto, arrepiéntanse. Y esto es básicamente un evangelístico, por así decir, que el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Arrepiéntanse. ¿Y arrepiéntanse por qué? Por todo esto que aparece ahí, ¿cierto? Los tipos de pecados, que las personas, el ser humano, cómo es nuestra naturaleza, etc. Hasta que llegamos nosotros a Romanos capítulo 2, versículo 1. No sé si alguien puede leer eso. Que es como un cierre, por así decir, de esta primera parte del primer capítulo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya, entonces, ¿con qué redondea Pablo el primer capítulo, la última parte del primer capítulo? Con que somos inexcusables. No tenemos excusa. ¿Quiénes no tenemos excusa? Después dice, ¿quiénes? Hombre. Y después dice, ¿quién? Quien quiere que seas tú que juzgas. Quien quiere que seas tú que juzgue. O sea, todos somos inexcusables. ¿Ya? ¿Por qué Pablo escribe esta carta de esta manera? Porque hay que recordar que está orientado a los judíos, principalmente. ¿Ya? En Roma, básicamente, había una iglesia cristiana, pero estaba formada principalmente por judíos. Entonces,
Esta primera parte, arrepiéntete. Hay personas que se arrepienten y hay personas que no se arrepienten. Para aquellos que no se arrepintieron en esta primera parte del primer capítulo de Romanos, bueno, aquí les viene otros motivos por los cuales ustedes deben arrepentirse. Lo que pasaba particularmente con los judíos era que, ¿cuál era su característica, por así decir, de muchos judíos? Eran religiosos, se regían por la ley, ¿cierto? Y aquí lo que le está diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Es que todo lo religioso sale por la ventana, no tiene valor. Y aquí vamos a ver por qué, ¿ya? Aquí vamos a ver por qué. Eran legalistas, eran religiosos. No sé si alguien puede leer, por favor, Romanos capítulo... Es poder para la salvación, a todo aquel que crea, al judío, al griego. El El poder... evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más justo por la fidelidad, es como un pequeño resumen de lo que es el evangelio. De lo que es el evangelio, correcto. Y de ahí en adelante, digamos, la cosa se pone fea. Porque nos empieza a hablar del pecado y nos hace un listado de diferentes tipos de pecado. Parte hablando del pecado de aquellas personas que no reconocen que Dios existe, ¿cierto? Y que dice que están sin excusa, porque en realidad, por medio de las cosas que podemos ver, por medio de las cosas visibles de Dios, ¿cierto? Nosotros realmente podemos tener certeza de las cosas invisibles de Dios, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Empieza a hablar de otro tipo de pecado. Mentira, engaño, idolatría, ¿cierto? Después hay una serie de pecados de tipo de inmoralidad sexual, ¿cierto? Etcétera. Entonces, esta introducción que hace Pablo en la segunda parte del primer capítulo va muy bien de la mano con lo que hemos estado viendo nosotros respecto a qué es lo que, con qué debe empezar el Evangelio. Si yo estoy transmitiendo el Evangelio a una persona incrédula que no sabe, que no conoce, ¿qué es lo primero que tengo que decirle? Arrepiéntete. Arrepiéntete.